vámonos ya a mente sana con nuestro compañero Jesús Molina, que ya está por aquí preparado. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo, un lunes más, y con un tema que lo hemos hablado en otras ocasiones aquí, pero oye, como siempre me surgen cosas y me van saliendo, y hay muchos comentarios, cada vez se está hablando más de la psicogenealogía, sí, de este dolor no es mío, mis antepasados me duelen. Esto me llama la atención. Todo esto, pues, oye, me he visto que digo, tenemos que hablar de nuevo. Yo no, aunque nos vamos a centrar más en el tema del libro de Mark Walling, Este dolor no es mío, que curiosamente aparece en la serie esta de Mi Otra Yo, sí, que es por lo que yo sinceramente reconozco humildemente que yo lo descubrí en la serie esta, Mi Otra Yo, y pues vamos a hablar sobre el tema este. Pero es muy interesante el tema como... Y volvemos a lo mismo, hay investigaciones científicas que dicen que no solamente heredamos los genes, o que en los genes no solamente está el que nos parezcamos a papá, a mamá, sino que hay muchas más cosas. Y luego esto también está en el saber popular, porque mucha gente a lo mejor dice, jolín, cantas, y ni yo ni tu padre cantamos, ni yo ni tu madre cantamos, pero tú tenías un tío abuelo que cantaba muy bonito, que no sé qué, no sé cuánto, y tú tienes parecido. Entonces, que no solamente heredamos los parecidos, sino que heredamos muchas cosas, desde el carácter, fíjate, desde el carácter a incluso alguna dolencia, las enfermedades son hereditarias. Enfermedades hereditarias, que bueno, eso siempre lo ha dicho la ciencia muchas veces. Está ahí investigando mucho. Tienes antepasado con infarto, tienes antepasado con esto y eso, sí, pero fíjate. Eso está ahí, que el primero que yo escuché hablar de la herencia, bueno, no se conocía el ADN ni nada, cuando Freud habló de que las neuronas cerebrales que transmitían el pensamiento pasaban de una generación a otra, y él no era de los más abiertos, él hablaba de psicoanálisis y de todos los traumas que teníamos y todo esto, pero sin embargo él en el libro Tótem y Tabú ya hablaba de esto. Sí. Y bueno, la prueba que nos ha dado, en que en el libro lo refleja también, que tiene, ahora hablaremos de él también, de Bruce Lipton, que es biólogo, que ha descubierto que sí, que eso es cierto y lo ha demostrado científicamente de la ciencia, ¿no? Bueno, pues entramos en materia, ¿no? Vamos a hablar de un poquito del libro y hoy toca el libro. Nuestra compañera hablándonos de libros de la biblioteca. A mí me gustan los lunes porque se habla de libros aquí en la radio. Sí. Y creo que es necesario, es necesario hablar de libros en los medios de comunicación. Y hoy llevamos 3 libros y que me parece muy bien. O sea, y nos ha faltado Olivia, que nos habla más de ropa, pero Curry nos ha hablado, que además con la autora del libro, con Mati, un libro de trabajar en los 50 años, que está muy bien, ese libro que nos ha hablado de Carmen Chaparro, nuestra compañera María José Ortega, y ahora tú. Yo siempre María Ángeles, perdón, María José, no María. Me gustan los libros que recomiendas. Sí. Bueno, pues este libro, este dolor no es mío, de Mark Walling, nos explica de cómo nuestra historia familiar puede ser la fuente de nuestros problemas emocionales o mentales. Y nos sentíamos incómodos cuando íbamos a ver a los abuelos o a otros parientes, o tal vez teníamos una relación tensa con nuestros padres. Los traumas ocultos de nuestra familia son probablemente los culpables. Los eventos traumáticos que pueden tener un impacto en cómo nos sentimos y nos comportamos, y cuando son graves pueden seguir afectándonos años después. Los traumas como los genes pueden transmitirse de generación en generación si no se resuelven. Y en este libro descubrimos cómo se transmite ese trauma generacional de generación en generación, y lo que nos ayuda es a poder romper el ciclo. Para eso están las constelaciones familiares, la epigenética y todo lo que hay alrededor de esto, ¿no? Si tenemos problemas de depresión, ansiedad o fobia, este libro puede resultar útil para empezar a investigar, porque esto no se cura solamente leyendo el libro, no vayamos a creer que leyendo el libro. Pero mira, es verdad que el libro llega a una parte, por la mitad del libro aproximadamente, que te dice que no sigas leyendo,
que esperes porque tienes que hacer un trabajo personal y tienes que escribir, ¿sabes? Y te hace reflexionar y te hace escribir. Y bueno, en varios capítulos te hace parar el libro y escribir para tú trabajarte y conocer tu genética, que ¿no? eso viene muy bien, ¿eh? Tu árbol genealógico. De hecho, yo lo volví a hacer incluso y descubrí muchas cosas, ¿eh? Bueno, ¿quién es Mark Walling, no? Pues Mark Walling es el fundador y director de en inglés Family Constellation Instituto de San Francisco, una utilidad mundial en el trauma trauma familiar heredado. Además es graduado en Summa Cum Laude de la Universidad de Pittsburgh. Y este libro aparece, como he dicho, en uno de los capítulos de la serie Mi Otra Yo. No recuerdo bien, porque digo, voy a ver si veo la serie otra vez. Si en el capítulo 2 o 3, que está una de las protagonistas leyendo el libro, y este hombre que hace las constelaciones en la serie, que en la serie le llama ampliaciones, ¿no? Yo recomiendo la serie siempre, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la descubrí por casualidad, ¿no? Pero lo que me enganchó a la serie es que nada más que empezar decía, el pasado, aunque nosotros no lo recordemos, queda almacenado. Y eso es como las cajas negras de los aviones, ¿sabes? Todo está en la memoria, todo está ahí. Sabores, olores, momentos, esperan el instante adecuado para que lo recuerde. Y el pasado, aunque lo olvidemos, sigue afectándonos. Aunque solo fuese por curiosidad por el tema que trata, que tanto tiempo llevo trabajando y pues tenía que verlo, ¿no? Tenía que verla. Puedes estar o no de acuerdo con lo que se dice en la serie o con la forma de abordar el tema de la herencia transgeneracional, pero cada opinión es válida y respetable. Lo que está claro es que ha dado visibilidad a este tema que para muchos era desconocido y es un abordaje de situaciones presentes y de la mirada sistémica transgeneracional, ¿no? Bueno, no voy a dar muchos datos para que la gente que no haya visto lo vea, ¿no? Claro. Pero solo diré que Mi Otra Yo muestra algunos de los aspectos que aparecen con más frecuencia cuando se inicia un proceso para descubrir y comprender y amar las raíces. Patrones que se repiten en las relaciones de pareja, que además dice la gente, otra vez la misma historia. Bueno, si tú tienes algo no resuelto, tú vas a repetir la historia siempre. El cómo elegimos con quién nos enamoramos, la adrenalina, la serotonina, la oxitocina pueden ser suficientes, mejor dicho, no pueden ser suficientes si lo que tenemos ahí está anclado en el pasado sin resolver, ¿no? Mira, también los miedos, la fobia, que en apariencia carecen muchas veces de explicación, pues si hay algo estancado en nuestra conexión con el pasado, se manifiesta hoy en día en nuestras vidas. Relaciones entre familiares deterioradas durante años, los lazos más fuertes los tenemos con quienes nos trajeron al mundo. Y los años pasan, las traiciones que perdonamos y las discusiones familiares y peleas tontas nos importan. Nuestros lazos con ellos siguen intactos, queramos o no. Y en constelaciones siempre decimos, aunque la relación con la madre no sea buena, aunque la relación con el padre no sea buena, siempre ponemos a la madre que nos da la vida y el padre nos da la fuerza. Aunque sea un padre de lo que siempre en constelaciones, como ayuda a resolver la constelación, es cuando reconoce que tu madre te ha dado la vida y tu padre te da la fuerza. Que bueno, que para que se forme un niño tiene que ser padre y madre, ¿no? Normalmente. O bueno, sí, siempre, porque incluso artificialmente necesita el espermatozoide. No hay otra manera. Bueno, sucesos que llevan a alguien a ocupar el lugar que no le corresponde también. Porque muchas veces, una cosa que se respeta mucho en las constelaciones es que tiene que haber un orden. El mayor manda sobre el más pequeño. Y cuando ocupan un lugar que no le corresponde, un hijo que hace el papel de padre, sin tener lo que hacer, o una madre o una abuela que hace el papel de madre del nieto cuando su papel tiene que ser su madre, y todas estas cosas pues repercuten también mucho en el transgeneracional, ¿no? Bueno, una frase también que me gustó mucho, que la tengo anotada, que aceptar el pasado cambia nuestro presente.
pero cuando cambia nuestro presente, también cambia nuestro futuro. Cuidado, nuestro futuro y el de nuestras generaciones que vienen después, ¿eh? Y bueno, y volviendo al tema del libro de Este dolor no es mío, habla de traumas de la infancia también, ya no solamente transgeneracional. Muchos de nosotros sufrimos problemas emocionales. Algunos tenemos miedos irracionales, hábitos destructivos o estamos atrapados en relaciones poco saludables. Cuando nos enfrentamos a problemas como estos podemos creer que tenemos la culpa, que somos la causa de nuestra agitación emocional. Pero este comportamiento también puede tener otras causas. En concreto, el doctor Walling defiende que suele ser el resultado de algún trauma que hemos experimentado, ya sea directa o indirectamente a través de nuestra familia. Los eventos traumáticos como una separación temprana de nuestros padres o un acto de violencia pueden tener un impacto profundo. Y estos sucesos no solo causan miedo, sino que también pueden alterar nuestro comportamiento. Por ejemplo, si una persona no puede resolver los síntomas del trauma, solo los acaba escondiendo, o que a corto plazo puede funcionar, pero a la larga se convierte en un gran problema. Peor aún, si no tenemos cuidado y limpiamos nuestro propio trastero, sacar armario, podemos acabar transmitiendo nuestros problemas a nuestros hijos y estos a los suyos. Esto es una cadena. Los que venimos a arreglar esto, estamos incluso rompiendo una cadena de algún tema concreto, ¿no? Bueno, mira, uno de los pacientes que tenía este hombre dice que le decía que tenía claustrofobia, que le preocupaba quedar atrapado en una situación de vida o muerte. Las frases que este hombre decía: no puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir, dijo sobre la sensación que sentía, ¿no? Concretamente, dice que cuando se investigó el caso, pues estaba relacionado con la experiencia de su madre y parientes, quienes más tarde supo que fueron asesinados en una cámara de gas durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí le venía. Que también hay otro autor también que habla de vida después de la vida y de vida después de la vida no, del libro de Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Que habla de la que estuvo él hipnotizando para ver de dónde venía, que había estado en una cámara de gas en otra vida, ¿no? Bueno, pues como hemos dicho, incluso no sabemos nada sobre la vida de nuestros padres en muchas ocasiones, o abuelos. La vida que llevaban y los traumas que soportaron pueden tener un impacto en nosotros sin saberlo. Porque es curioso, porque muchas veces las familias se ocultan secretos. Sí. Y no se dice: oye, de tu padre lo único que sé, nada, no sé apenas nada, o de tu abuelo, es un gran desconocido. ¿Por qué? Porque no se contó por algún motivo. Algunas veces incluso se culpa a una abuela de algo que no tuvo culpa, y que con las constelaciones familiares nos damos cuenta que no era culpa de la situación, ¿no? Es un descanso. Me pasó una vez en una constelación que la chica que venía a constelar por su abuela, que le llamaba la atención, llevaba su nombre, coincidía también la fecha de nacimiento, que eso se estudia mucho en psicogenealogía. 20 días arriba, 20 días, evidentemente el año no, pero sí la fecha. Y la noche antes de las constelaciones tuvo un sueño con esa abuela, supuestamente, porque ella no conocía a esa abuela, pero lo que le habían comentado no era bueno. Pues allí se demostró que la abuela no era culpable de nada, ¿sabes? Bueno, sin embargo, es fundamental que encontremos una forma de lidiar con la secuela de ese trauma, ¿no? Si no lo hacemos, la familia puede quedar atrapada en un círculo vicioso de emociones heredadas y siempre tener a esa persona como esa fue la culpable. Sin embargo, bueno, pues a veces no es la culpable y se aclaran situaciones, ¿no? Los eventos también pueden tener un impacto en nuestra biología, que es ahí donde entra la científica, ¿no? Los pensamientos negativos, según la investigación, alteran el código genético del ADN de una persona. Una persona que ha experimentado un trauma puede transmitir genes traumatizados a sus hijos. Emociones como el miedo, la ira, según Bruce Lipton, que es el biólogo celular de la Universidad de Stanford, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de nuestra descendencia. Me ha llegado, aunque lo había leído en su día, el autor
Bruce Linton, un libro que se hizo muy famoso, entre otros que tiene, la biología de la creencia. Si alguien lo quiere, lo he recibido en PDF y lo tengo, ¿sabes? Vale. Bueno, el trauma altera las hormonas del estrés y los padres transmiten estos cambios a sus hijos. Después hay una investigadora también, Raquel Yehuda, que por lo que veo, además de la Universidad de Medicina de Mount Sinai de Nueva York, que creo que es judía, porque además estudia mucho los casos estudió los supervivientes del Holocausto que sufrían trastornos de estrés postraumático, claro. Y descubrió que la hormona cortisol estaba anormalmente baja en los cuerpos de los supervivientes, incluso de los veteranos de guerra. Después de un evento, el cuerpo eleva los niveles de cortisol en un intento de normalizar con los sistemas del cuerpo. Y las personas con estrés traumático, en cambio, con frecuencia, tienen niveles de cortisol crónicamente muy bajos y como resultado pueden transmitir este rasgo a su descendencia. Tanto cuando lo tienes muy bajo como cuando lo tienes muy alto es conflictivo, ¿no? Entonces, para identificar y superar el trauma, también debemos examinar a la familia, evidentemente. Bueno, la epigenética, que es parte también de la psicogenealogía, la epigenética que estudia también los traumas, ¿no? Y hasta hace poco se creía que el único que controlaba nuestra salud, el comportamiento y otros factores biológicos eran los genes, y que esto lo obtenemos al nacer y no cambiaban a lo largo de la vida. Bueno, pues ahora se sabe que este punto de vista estaba equivocado. El campo de la epigenética estudia cómo nuestro entorno afecta el comportamiento de nuestros genes y cómo funciona. De hecho, fíjate tú que se hizo unos experimentos en Estados Unidos con el ejército americano, le extraían sangre, sí. La sangre la transportaban a 200 kilómetros y dependiendo de las cosas que vieran en una pantalla que le ponían, la sangre, al analizarla por el microscopio, cambiaba su forma, o sea, y estaba a 200 kilómetros. Digo. Bueno, ¿cómo afectan los padres en el desarrollo de sus hijos? Importante, ¿no? Incluso si tuviéramos un mentor o un amigo cercano o alguien en nuestras vidas quien consideramos nuestro héroe o bueno, siempre idealizamos a alguien, ¿no? Pues es poco probable que esta persona tenga el mismo impacto en quienes somos y cómo nos sentimos, sobre todo con nuestros padres. Nuestros padres son fundamentales, por eso digo que siempre la madre de la vida es una ley de transgeneracional, la madre de la vida y el padre de la fuerza, aunque no hayan sido unos buenos padres, que los hay también, ¿no? Los padres tienen la mayor influencia en la vida de sus hijos. Bueno, que gracias a Dios es lo que más hay, ¿no? Hombre, buenos padres y buenas madres. Es eso. Pero mira, a mí me dicen muchas veces, es que mi madre no sabe querer, digo, pero tu madre ha aprendido a querer. Claro. Le han dado cariño a ella cuando pequeña. Es que hemos vivido etapas de la vida que no se sabe el por qué viene. Y claro, si tú no sabes hacer algo, ¿tú cómo vas a demostrar cariño? Que dice, que mi madre no es cariñosa. Es que si tu padre no es cariñoso. Es porque no han recibido el cariño y quizás no sepan transmitirlo, ¿no? Bueno, esto sería muy largo, no sé, vamos viendo el tiempo. Sí, ¿no? vamos viendo el tiempo. Ves que me podría profundizar mucho más en el tema de madre. Todavía alrededor de 5 o 6 minutos. Sí, como estábamos hablando de las madres, si decimos algo como mi madre fue abusiva, podemos continuar con el siguiente paso, que es describir. Esto es un estudio que hizo Mark Wally, ¿no? Que lo he resumido un poco porque tiene mucha trascendencia. Unas preguntas que te haces sobre ti mismo. Con esto lo resumo mucho. Sobre tu familia, cómo te sientes con la familia. Que eso en un TIN A3, que ya sabemos que es el doble de un folio, cuando tú haces tu árbol genealógico, aparte que puedas poner la fecha, por si coinciden la fecha y todo esto, es muy importante explicar las sensaciones que sentimos cuando hablamos de esa persona. Incluso si no la conocemos, porque a lo mejor nos han contado algo, ¿no? Bueno, pues ya dijimos que, ya metiéndonos otra vez la psicogenealogía, que podría definirse como el estudio del árbol genealógico y que permite tomar conciencia de la profundidad de los vínculos que nos relacionan con nuestro sistema familiar. Y ello propicia una mejora y un bienestar en todas las áreas de nuestra vida y de los que nos siguen.
De hecho, la psicogenealogía hace aflorar a la superficie las dinámicas inconscientes de nuestro árbol genealógico, que aún influyen sobre nuestras ideas, sentimientos y acciones en el transcurso de nuestra vida. Al trabajar con los pilares más fundamentales de la personalidad, es importante cuidar, respetar el ritmo del proceso interno de la vivencia esta que es experiencial, ¿no? Uh-huh. De hecho, no debemos nunca de juzgar. Fueron como fueron, tenemos que aceptar, y lo que tenemos es que limpiar eso, e intentar que mediante, que también hablaremos un poquito de la psicomagia, ¿no? De hacer algo, un ritual o algo psicomágico para dejar a esa persona en paz y solucionar. Porque cuando nos liberamos nosotros, liberamos también a nuestros ancestros. Y bueno, muchos terapeutas se encuentran confrontados en casos difíciles que las teorías clásicas no explican o explican mal, ¿no? Entonces, permitir un enraizamiento de la persona con su propia historia forma parte de las soluciones. Muchas veces no sabe por qué le vienen ciertos trastornos, ciertas ansiedades, ciertas preocupaciones, por qué su vida no funciona bien con las parejas, o por qué terminó la relación y empieza automáticamente con otra. Y muchas veces esto viene del transgeneracional. Me ha ocurrido que una madre me decía, ¿por qué mi hija siempre está buscando? Y digo, oye, ¿había alguien en tu familia que se quedaba soltera? Pues sí, mira, sí. Mi yaya, le decíamos la tata, mi tía abuela concretamente, se quedó soltera unos poco antes de casarse, ya no se volvió a casar más. Entonces ese miedo lo hereda un descendiente. Normalmente es curioso porque esta descendencia nos saltamos una generación, aunque influye el estado de ánimo de tu madre o de tu padre en el momento de la concepción, en el momento del embarazo, pero cuando se transmite más transgeneracional, viene de un abuelo. Curioso. Sí, hay como un salto de una generación a otra, ¿no? Bueno, pues eso, que con el árbol genealógico, con el paso de los años, todos experimentamos el descubrimiento que vemos reflejado en nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Si lo trabajamos bien en profundidad, que siempre podemos buscar información, aunque haya padres que digan, no, es que yo de mi abuela no quiero, o no quiero hablar. Sí, bueno. Porque era no sé qué, era no sé cuánto, bueno. Pues lo que sí es verdad es que la psicogenealogía es ciencia ya, que investiga la influencia de ese árbol genealógico, ¿no? Y conocer a tu familia, la familia crea individuo además, y es común que una persona actúe de manera inconsciente como hizo ese antepasado, o simplemente por fidelidad, sin saber por qué. Porque somos fieles al clan, ¿eh? Sí. El poder del inconsciente es enorme y muchas veces lo desconocemos. Desde la óptica genealógica, el proceso de individuación consiste en diferenciar del árbol y realizar y acercarse a la plenitud personal para al final volver a lo colectivo y dejar una nueva luz para futuras generaciones, que es muy importante. Dice también, hay una frase que cuelga alguna vez, que la mejor herencia que le puede dar una madre a su hijo o a su hija es haber sanado como mujer. Claro. Y eso es cierto. Bueno, tenemos un minuto. Ya estamos muy justitos. Tenemos un minuto, sí. Bueno, quien quiera un poco ampliar, para mí la más importante, la que comenzó todo esto, estuvo en investigación, fue Anna-Karin Schuttenberger. El primer libro es Psicogenealogía. Después hay otros libros, por ejemplo, como Mis antepasados me duelen, que también es muy significativo, que en realidad es una agrupación de todo, incluso entrevistas que le hicieron a Anna-Karin Schuttenberger, a Alejandro Jodorowsky, que no lo puedo dejar atrás, que además continúa con esto de la psicomagia, ¿no? De dejar resueltos los temas, ¿no? Y bueno, no sé cómo estamos, pero bueno, fatal. Bueno, pues lo que no se ha podido poner, esta es la nota final, que lo que no se ha podido poner en lágrimas ni en palabras, se expresa después en dolores por falta de palabras para decirlo. Los silencios. Jesús Molina, muchas gracias. Ahí quedaría. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.